Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con la presentación que corresponde a hoy. Hoy teníamos pensado compartir todo lo que tenemos que conocer respecto a la ecografía de aorta abdominal, así que he tomado muchos de los consejos que nos han dado en las últimas presentaciones, siempre por supuesto para mejorar. Así que vamos a estar compartiendo algunos de los pedidos que tenía que ver con cómo informar. Así que bueno, vamos a posicionarnos también en ese aspecto. Bueno, la presentación de hoy apunta a conocer qué ver y qué medir en aorta abdominal, en aneurismas y placas. Así que voy a empezar por un simple y corto tutorial que también está disponible del curso previo llamado ABC Doppler. Pero bueno, vamos a avanzar con esta presentación como para ponernos todos en sintonía. Uno de los puntos más importantes a la hora de recordar la anatomía de la aorta es recordar que estamos a nivel subdiafragmático y infradiafragmático. Otro de los puntos a recordar es que el nivel más distal de la aorta es la bifurcación ilíaca, también llamado carrefour aórtico. Y el tercer punto más importante es recordar que la arteria mesentérica tiene el origen a la misma altura que la arteria renal derecha. Esto va a hacer que nosotros podamos hablar de aorta abdominal yuxtarrenal siempre y cuando todo lo que definamos esté a 1 centímetro alrededor para proximal y distal de la arteria mesentérica, o entiéndase renal derecha. Siempre se toma la mesentérica porque es la más visible, por lo menos para la ecografía. Y todo lo que esté hacia supra va a ser supraaórtico e infraaórtico o infrarrenal. Entonces, dicho estos parámetros, a modo recordatorio, vamos a avanzar. Estos son algunos de los consejos. Acá probablemente les llame la atención que podemos trabajar con transductores cardiológicos o convex. Esto es debido a que hay un gran auge por parte de médicos cardiovasculares en realizar estos estudios y van a ver que se puede realizar perfectamente con un transductor cardíaco, teniendo algunas ventajas y algunas otras desventajas. Lo cierto es que el transductor recomendado universalmente es el convex.
Normalmente hay otra recomendación más que tiene que ver con qué debemos ver en el paciente. Esto me gustaría pasarlo dinámicamente, es decir, recordar la aorta dividida en sus 3/3, recordar que también podemos abordar las ilíacas primitivas y la continuidad de la misma hacia las ilíacas externas para los estudios que son pedidos como aorto ilíaco y para los que son pedidos simplemente como de aorta abdominal, por lo menos llegar hasta el tercio distal. Se visualiza lo anatómico con la evaluación morfológica de la aorta y los tamaños, los contornos de los vasos y la evaluación de las estructuras parietales. Con todo esto yo voy a poder diagnosticar algunas de las patologías más frecuentes, como el aneurisma y las placas. El Doppler lo tenemos reservado para la evaluación de los flujos, sobre todo para cuando tuviéramos elevación de las velocidades o ectasias, como suele suceder en otros territorios. Aquí ya están viendo el primer abordaje anterior, en el cual a una distancia equidistante entre el ombligo y el apéndice sifoides se puede iniciar el estudio en una vista transversa. Respecto de cómo se posiciona la muestra, para los que siguen lo funcional, va a ir hacia la izquierda, para los que siguen lo anatómico hacia la derecha, o viceversa. Lo cierto es que cualquiera que sean las formas que adopten, lo importante es que sabemos que estamos en una vista transversa. En esta vista transversa, nosotros vamos a observar la aorta abdominal cortada en esta proyección, como la están viendo en la pantalla, y nos va a servir para recorrerla en todo su trayecto, pudiendo tomar mediciones y evaluación de reparos anatómicos y de la morfología. Ahora llegó el momento de poner el transductor con la muestra hacia la cabeza, para quienes sigan una visión anatómica, y hacia los pies, para quienes lo realicen con una visión funcional, es decir, siguiendo la dirección del flujo. En este caso se tomó una visión anatómica, la muestra está dirigida hacia craneal, lo que queda hacia la izquierda de nuestra pantalla es la aorta proximal y lo distal hacia la derecha. Disculpen. De manera que en esta primera visualización tendríamos una proyección anatómica de la aorta, sobre la cual también podremos visualizar las paredes y a veces algunas tortuosidades en la misma. Lo cierto es que acá viene la primera pregunta que voy a hacer, es si les parece que la aorta tiene que ser evaluada para medir tamaños de la manera en que figura en 1 o en 2. Me gustaría, por favor, que respondan si tienen ganas por el chat y de esa manera podamos llegar a una respuesta. Magnífico. Magnífico. Claramente la mayoría está consensuando que lo haría en la forma 1, es decir, es una medición que se debe realizar en la forma antero-posterior con la vista transversa. Ya vamos a dar algunos consejos respecto de la misma, y es menos aconsejable realizar la medición en las vistas longitudinales, dado que desde al menos la ecografía bidimensional no tenemos cortes paramétricos, es decir, probablemente en este corte nosotros estemos evaluando la aorta en este nivel en la vista longitudinal, y al no tener el paramétrico no podríamos saber exactamente que estamos en el medio, como lo hace la tomografía, por ejemplo, o la ecografía tridimensional. Parámetros a tener en cuenta, lo mencioné recién, la arteria renal derecha es siempre nuestro punto de referencia, el más importante, pero como la más visible es la arteria mesentérica, generalmente va a ser el vaso que vamos a tomar de referencia para medir los territorios yuxta-renal, infra o suprarrenal. Respecto de los patrones de flujo, los mismos suelen ser bifásicos, a veces trifásicos, dependiendo del ayuno del paciente, a veces también en la aorta proximal puede aparecer un componente diastólico. Lo cierto es que acá la primera recomendación es, si va a abordar la aorta, hacerlo a 60 grados. Es decir, esto ya es una recomendación global, con lo cual no hay demasiadas dudas. Recomendación técnica, el PRF debe estar a la mitad de la velocidad del flujo sanguíneo,
Esto quiere decir la mitad de 1 metro a 50 más menos 10, en este caso se adoptó 45. Las arterias ilíacas van a seguir una línea que va, si este es nuestro paciente, si este es el ombligo y estas son las crestas ilíacas, va desde una línea desde el ombligo hacia la cresta ilíaca y eso hace que este recorrido y este trayecto se torne sumamente fácil para seguirla. Pero cuando estamos en la vista proximal de las mismas, en los cortes transversos, vamos a usar estas vistas para tomar las primeras mediciones, también los diámetros anteros posteriores. Esto para las ilíacas primitivas. Posteriormente podremos tomar flujo de las mismas y una evaluación, si fuera posible, de las paredes. Aquí me permito preguntarles si les parece que estamos usando, me vuelvo hacia atrás, un transductor convex o un transductor cardíaco. Convex o cardíaco. No sé, me gustaría que me contesten para que, de paso, evaluar algunas factibilidades. Absolutamente. Ahí estamos viendo respuestas múltiples en las cuales estamos viendo que se usa un transductor cardíaco. Entonces, probablemente aquí la pregunta siguiente que se vayan a realizar es qué set estamos usando, qué preset estamos usando. Entonces aquí me voy a permitir sugerirles que usen un preset en el cual, en el caso del color, va a ser el ajuste necesario para poder tener un buen ajuste vascular. Y siempre sugiero aprender a dónde está el ajuste de persistencia de los equipos, que es el que termina de darnos la persistencia de flujo y la coloración con la cual estamos acostumbrados en el Doppler vascular, a diferencia del Doppler cardíaco que tiene una persistencia muy baja y que eso se ve solo como un flash de color muy rápido en el Doppler vascular. Entonces, si usted aprende dónde está la persistencia y no tiene el preset, por ejemplo, que diga aorta abdominal o lo que sea, puede simplemente aumentar la persistencia del color y esto le va a dar un estudio de calidad. Bien, nos dirigimos al primer ítem y me vuelvo atrás para hacer una de las preguntas. Le vamos a pedir por favor a Alex que nos complete con la primera pregunta respecto de un segundo. Vamos a checar el orden que le dimos a Alex de preguntas para que no nos salga otra pregunta que no sea la correcta. Hay una pregunta que dice así. Dice, ¿cuál es el valor para considerar placa en aorta? Esa pregunta estaría bueno que, por favor, Alex, si la tenés disponible, la puedas compartir. Ahí está. Les pido, por favor, que contesten. Vamos a tratar de sacar de estas preguntas y respuestas absolutamente anónimas una conclusión para que nos quede grabado. Bueno, muy bien. Creo que la mayoría seguramente ya ha contestado. Ahí están las valoraciones, está bastante dividido, esto está muy bien que esté dividido, realmente estoy muy feliz de ver que tengamos esta disquisición, este planteo, y bueno, espero que sirva para nuestro aprendizaje. Ahí entonces voy a continuar, les voy a mostrar, para que lo recordemos, cómo definimos presencia de placa en la aorta abdominal. Es un engrosamiento que tiene que ver con un tamaño mayor de 3 milímetros, se van a llamar placas prominentes, aquellas que superen los 5 milímetros, y se va a considerar en grosor mientimal mayor a 1.5 milímetros hasta 3 milímetros como aumentado. Es decir, acá lo que quiero enfatizar es que la aorta, a diferencia de otros territorios, tiene que tener paredes más gruesas. Por ende, para ser superado el límite para considerar placa, en este caso el límite es 3 milímetros. Esa hubiera sido o sería la respuesta correcta. Los 3 milímetros se deben tomar sin medir nuevamente la adventicia, es decir, si algo supera estos 3 milímetros, recién ahí la consideramos placa. Esto es debido, nuevamente lo explico, a que el grosor de la pared de la aorta abdominal puede tener valores de hasta 1.5 o hasta 2 milímetros, a partir de los cuales se puede considerar engrosamiento, pero a partir de 3 milímetros se considera placa.
En todos los casos, las placas van a tener características que nosotros ya hemos aprendido a reconocer, eso sí es aplicable a los otros territorios, pero algunas de ellas les quiero enfatizar algunos puntos a tener en cuenta, como ser, por ejemplo, cuando las mismas tienen bordes irregulares o las mismas tienen pequeños elementos móviles, como van a ver ahora. Esos elementos móviles vamos a aprender que se llaman debris, vamos a aprender que los mismos implican riesgo de embolización o de fuente embolígena y que corresponden a placas que han sido accidentadas o rotas y que lo correcto es informarlas como placas, por ejemplo, complicadas. Aquí les vuelvo a poner, este es un pequeño repaso, donde se ve desde la medición de un debris, que está medido con los calipers de A a A y B a B, es decir, estamos viendo el largo y el grosor del mismo, pero posteriormente se mide un cuello que tiene que ver con la aorta, que si bien dijimos que en las vistas longitudinales no se debe hacer, aquí es un estimativo para poder llegar a lo que les quiero mostrar a continuación. Van a ver que desde estos estimativos ya se ve por acá un calibre aumentado. Esta es la medición que vale, es decir, la medición antero-posterior, la de A, y que la misma claramente tiene diferencias respecto de las mediciones que se habían tomado longitudinal, que no serían las correctas. Medir las ilíacas primitivas, como lo están viendo, generalmente es una vista o una proyección antero-posterior. Y, por último, evaluar las estructuras que tienen que ver con placas. La pregunta siguiente, antes de irnos a placas y hacer un repaso y mostrarles una cantidad importante de placas para que aprendamos a describirlas e informarlas, vamos a hacer un foco en el aneurisma de aorta abdominal. El término tiene que ver con ensanchamiento. Se considera que en las mediciones bidimensionales existe algunos conceptos que estaría bueno que repasemos. Le vamos a pedir a Alex que nos ponga una pregunta que tiene que ver con el tamaño para ser considerado aorta abdominal, que dice cuál es la medida para considerar un aneurisma de aorta abdominal. Vamos a ver cómo podemos confrontar o afrontar estas posibles medidas. Entonces ahí tienen algunos ítems con respecto a cuánto es el tamaño que podría tener una aorta abdominal. Y ahora sí, ya teniendo, ahí van a salir las métricas. Acá seguramente no hay muchas, claro, realmente la mayoría optó por más de 30 milímetros, eso es lo correcto. Un aneurisma de aorta abdominal se corresponde con mediciones mayores a 30 milímetros siempre, pero hay una regla que me gusta compartir, que sirve para todos los territorios y que muchas veces me gusta describirlo de esta manera. Para la misma les voy a mostrar una pequeña gráfica en la cual vamos a recordar que hay otra definición para aneurismas en cualquier otro territorio que dice que si un vaso tiene más de una vez y media el tamaño respecto a otro segmento, un segmento previo, ese lugar donde tiene más de una vez y media el tamaño corresponde a un aneurisma. Se los voy a enseñar. Si nosotros tenemos un vaso, esto es aplicable a todos los territorios, en el cual vamos a tomar el número de una vez el tamaño. Una vez el tamaño de la aorta sería el tamaño medio calculado de 20 milímetros. Si ese tamaño de 20 milímetros más, ¿cuál sería el medio de 1 centímetro? El medio de 20 milímetros, perdón, sería 10 milímetros. Eso quiere decir que si yo en un lugar tengo una vez más el medio, es decir, el equivalente a 30 milímetros, aquí yo tengo una dilatación correspondiente a lo que vamos a definir como un aneurisma. En este caso tomamos la aorta abdominal. ¿Por qué lo explico de esa manera? Porque esto es un consenso global, internacional, en el cual todo vaso que esté más de una vez y medio respecto de los tamaños precedentes se considera aneurismático.
Entonces siempre por este lugar yo hago 2 o 3 preguntas y generalmente a veces las respuestas no salen tan fácilmente, como por ejemplo, ¿cuál es el calibre de una arteria humeral? ¿Cuál es el calibre de una arteria radial? ¿O cuál es el calibre, por ejemplo, de una arteria renal? Probablemente no sepamos, no recordemos, pero si yo recuerdo esta regla para definir aneurisma, aunque yo no recuerde el calibre de esos vasos, si yo en algún lugar encuentro que ese vaso está más de 1,5 veces su tamaño, ahí tiene un aneurisma. Es una regla básica, nos sirve para recordar siempre a qué definimos como aneurisma. Otro punto a recordar es que la mayoría de ellos son infrarrenales, es decir, van a ser como la imagen que tiene en pantalla, es decir, es donde los vamos a encontrar. Muchos de ellos cuando superan los 40 milímetros, como esto que tienen este estudio que hice hace un tiempo, suelen tener presencia de trombos. Lo más común es que los trombos sean semilunares y no sésil, como en el caso que están viendo en esta pantalla, en esta imagen. Lo cierto es que a lo que quiero apuntar es que, recordando de qué se trata este caso, vamos a aprovechar para dar 2 consejos. El primero se trata de una persona totalmente asintomática, que se puede hacer un estudio de otro territorio, de arterias carótidas, pero me llamó la atención por lo delgado que era, que realmente tenía un latido muy prominente en el abdomen, con lo cual le apoyé mi mano, vi que pulsaba, que había un aneurisma por diagnóstico semiológico, le pedí autorización para revisar si él estaba de acuerdo, me dijo que sí, y encontré este aneurisma que mide casi 10 por 10 milímetros. Esto se escapa a todas las normas y las reglas, es decir, esta persona con creo que alrededor de 70, 72 años, había sobrevivido casi 5 veces a la tasa de mortalidad para cuando los aneurismas superan los 55 milímetros, estaba asintomático y ni enterado del tema. Aquí, simplemente para enfatizar los consejos que les quería dar. En primer lugar, las medidas se hacen en transverso, antero-posterior, se toman por afuera de la adventicia a la hora de medir, es decir, de borde externo a borde externo, y en general, cuando cortamos correctamente la aorta, los diámetros o los tamaños suelen ser sumamente cercanos. Quiero decir con esto que si nosotros vimos que la aorta abdominal está cortada correctamente, el diámetro transverso y el antero-posterior son sumamente cercanos uno de otro, a excepción de 2 reglas. Una, que el aneurisma sea sacular, o 2, que estemos mal posicionados, es decir, estemos cortando más. Otros aneurismas suelen ser los que tienen flujo por afuera de la pared o estructuras rotas, como están viendo acá con un flap, es decir, las disecciones que suelen tener arterias con aumento de calibres. Esto lo escribimos para la guía y hace muy poquito, hace 2 días, apareció en un tweet de la SEIC, que es la Sociedad Española de Imágenes Cardiovasculares. Es, como ustedes saben, una sociedad que tiene una llegada con alto impacto, tanto en sus revistas como en sus redes, y publicaron un artículo que habíamos escrito con el grupo de trabajo, en el cual aparece alguna de estas imágenes y hay un desarrollo de consejos claves para el estudio de aorta abdominal. Para quienes tienen tweet y los quieren buscar, se llama SEIC. Y si mal no recuerdo, apareció ayer, así que lo pueden buscar, ahí está el artículo. La verdad es que espero que les sea de utilidad. ¿Qué recomendamos en nuestra guía de Doppler vascular periférico, publicada en el año 2020? Bueno, algunas de las recomendaciones sobre las cuales quisimos poner el foco en el aorta abdominal es cortar lo más perpendicular al eje, evitar este efecto, que cuando no cortamos perpendicular, la aorta se ve así, como una pelota de rugby, y que idealmente cada vez que cortamos casi el 95% de los aneurismas, nosotros deberíamos verla prácticamente redonda, con lo cual no solo la mediríamos bien a la aorta abdominal, en casos de aneurisma, como también en casos de normalidad.
Por aquí tienen dos imágenes también que son extremas, son dos casos que realicé hace algunos años, también en pacientes asintomáticos con aortas de más de 80 milímetros, absolutamente asintomático, como les decía. Este es el consejo que nos gusta enfatizar como grupo, es decir, evitar los cortes oblicuos. Esto nos vamos a dar cuenta porque la aorta se ve ovalada, e ir a los cortes donde estemos totalmente perpendicular para verla en las vistas transversales. Quiero decir que aunque ninguno de nosotros, y me incluyo, tenemos tecnología tridimensional, es decir, yo tengo la oportunidad de trabajar con tecnología tridimensional, pero no es lo más común que todo el mundo lo tenga. Esto se puede hacer una corrección de ejes y cortar siempre perpendicular, pero no es lo más común. Ahora vamos a continuar con placas, con ateromatosis de aorta abdominal, ya con desarrollo del tema, para que podamos ver casos, saber qué medir y qué vemos en la aorta abdominal. Así que nos vamos a dirigir ahí para poder entender estos territorios. Las placas se deben describir como en cualquier otro territorio, siempre tener en cuenta la localización, la morfología de los bordes y la extensión. Luego dividirlas en las que dejen cono de sombra y las que no, y considerar que cuando existen mixturas de ambas, las mismas van a corresponder a placa mixta. Más de 3 milímetros en aorta abdominal se consideran placas y más de 5 placas prominentes. Viene el segundo consejo. Las placas tienen una localización de alta prevalencia que siempre es del tercio medio de la aorta hacia distal, es decir, hacia el carrefour, hacia la división ilíaca. Si yo las voy a buscar ahí, generalmente en muchos pacientes que tienen ateromatosis se las voy a encontrar con mucha facilidad. Esa es la localización más frecuente. El segundo punto a tener en cuenta es que es la pared más profunda, es la que peor soporta el shear stress de flujo, también es la más frecuente y propensa para presentar disecciones o roturas. Entonces, ese es el punto de mayor labilidad y es también el punto de mayor shear stress. Aquí están viendo una aorta en empedrado donde se ven una gran cantidad de placas, y la mayoría de ellas dejan cono de sombra, pero también se ven placas a nivel proximal, y obviamente el dato sería recordar que la localización es desde la aorta media a distal como localización más frecuente. Las placas normalmente tienen opción de alterar el flujo o no. Acá tienen la bifurcación ilíaca, donde están viendo con mucha facilidad, pero no ven flujo de aleácil. Probablemente un error del color es que para sentirnos más felices, más cómodos, como está en la lista nacional, deberíamos haberlo puesto en rojo. Lo cierto, el mensaje es para recordarles que la presencia de placas, cuando no altera la velocidad de flujo normal en la aorta, las velocidades normales son de 100 más menos 20, cuando no alteran esas velocidades, esas placas no generan estenosis significativa. Cuando duplican las velocidades máximas esperadas para la aorta, se considera que ya generan algo que se explica como estenosis significativa, estenosis mayor al 50%. Acá tienen un mundo de placas. Los pacientes son el paciente que está en cromo con ecografía tridimensional. Les está mostrando una placa irregular que aprendimos que se llama placa complicada, que con seguridad supera los 3 milímetros y que tiene un debris, por eso se llama placa complicada. Las placas complicadas también pueden ser placas con úlceras sin debris o con presencia de un trombo. Aquí tienen otro paciente donde se está evaluando una placa irregular, prominente, con una superficie ulcerada. Les voy a mostrar dónde está la úlcera, aquí. Y la misma tiene un elemento móvil que ya aprendimos que se llama debris. También aprendimos que a los debris hay que medirlos y que hay que informarlos en función de esas mediciones. Aquí están viendo con una calidad un poquito mayor esa placa irregular y ese debris. Es decir, ahí lo podemos ver.
Recordar 3 o 4 cosas, que cuando las placas generan estenosis estamos frente a un síndrome que conocemos como síndrome de Lerich. El síndrome de Lerich es un síndrome clínico donde el paciente tiene cambios distróficos a nivel de los miembros inferiores, desde el muslo hasta los tobillos, y que se caracteriza, como recordábamos, por estos ítems que ustedes están viendo, y que no es potencial del género del sexo masculino. La descripción antigua tenía que ver con una descripción como la que ven en pantalla, pero que realmente lo vemos también en mujeres en muchas oportunidades, es decir, que no es solamente la impotencia sexual, digamos, algo asociado al caso de género hacia el hombre. Como saben, se debe a oclusión de la aorta abdominal por estenosis significativas o de ambas arterias ilíacas. Son muy frecuentes que se den un sinnúmero de situaciones, pero lo más común es que la aterosclerosis, con un progreso crónico obviamente, vaya a generar estos signos. Lo cierto es que los trastornos tróficos de pulso, los relacionados a la temperatura eh, asociada al menor flujo sanguíneo, son los que van a darnos el diagnóstico. Acá para recordar las velocidades aórticas, acá para recordar que cuando las velocidades están arriba de 150, podemos empezar a pensar que puede haber un aumento de velocidad asociado a placas, pero no necesariamente un síndrome de Lerich. Aquí están viendo un síndrome de Lerich, donde se ve la aorta abdominal distal, que se va a afinar. Ahí se ve el afinamiento. Este no es la continuidad de una ilíaca. Este es justamente el caso de una mujer con claudicación de ambos miembros a una distancia muy corta y trastornos tróficos. Ahí se ve el desfiladero de aliasing, que nos invita a ir a poner una muestra. Eso es una vista transversa. Ahí se va a ver el puntiforme, el aliasing, y obviamente lo que nos está manifestando es que esa placa genera una estenosis severa. Acá tienen una imagen tridimensional que, si mal no recuerdo, está fechada, está tomada en el año 2006. En ese año comenzábamos a jugar con los primeros transductores tridimensionales, y lo que quiero mostrar es que las velocidades son sumamente altas, casi 4 veces, y el aliasing manifiesta un síndrome de Lerich. Aquí tienen las mismas imágenes, y el primer mensaje que me permito dar para el diagnóstico de síndrome de Lerich: el diagnóstico es clínico. La evaluación de los flujos distales en las femorales superficiales tienen este flujo que ya aprendimos a reconocer, que es un flujo de post-estenosis o post-oclusión, con retardo de tiempo al pico sistólico, y en este caso, como es crónico, la presencia de diástole. Así que si yo quiero hacer un diagnóstico rápido y fácil, me apoyo en las femorales, encuentro este flujo, y si lo veo de los dos lados, ya sé que estoy con un síndrome de Lerich y tema terminado. Ahora vamos a contestar dudas en un ratito. Antes les quiero compartir algo de aorta abdominal de aneurismas para poder continuar con los temas. Entonces, habíamos enfatizado que el diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal tiene que ver con el crecimiento de la aorta más de 1.5 veces su valor normal o su valor esperado, un valor tomado como referencia, o más de 30 milímetros. Los aneurismas van a tener diferentes morfologías, pero acá sí vamos a apuntar a uno de los puntos. Ahí vamos a aumentar el tamaño, estamos esperando que se cargue. Vamos a recordar que uno de ellos es el aneurisma sacular, es el único que va a escapar a la regla de cortes perpendiculares con mediciones similares. Hay 2 o 3 conceptos que me ha gustado desarrollar a lo largo de este tiempo, que tiene que ver con las mediciones de variabilidad, es decir, cuando nosotros tenemos variabilidad con nosotros mismos, en el mismo paciente, con el mismo equipo, e incluso minutos después de haber realizado mediciones, o cuál es la variabilidad contra otro operador también muy entrenado,
que está mirando al mismo paciente con el mismo equipo y mide distinto. Se sabe que la máxima variabilidad interobservador en observadores con entrenamientos o nivel intermedio, se considera un nivel intermedio a personas que realizan una media de 100 estudios anuales, que han tenido unas curvas de entrenamientos, por ejemplo, a lo largo del primer año superior entre 100 y 200 estudios, junto a un experto, y eso quiere decir que tiene que ver con la supervisión del mismo. Bueno, quiere decir que 5 milímetros es la variabilidad interobservador. Esto tiene un límite de confianza del 95%, esto no es menor, y la variabilidad media, que creo que es el dato que nosotros deberíamos recordar, es que es de 2.5. Quiere decir que si en este momento el mismo paciente pasa por todas nuestras manos y con equipos parecidos, vamos a tener probablemente 2.5 milímetros de diferencia entre mediciones entre todos nosotros. Un incremento menor a 5 milímetros generalmente se considera que no es significativo porque puede estar justamente cayendo en lo que es la variabilidad interobservador. Y esto es un punto que hoy en día es muy tenido en cuenta por los especialistas médicos vasculares, que son clínicos, se dedican a medicina vascular, y o médicos intervencionistas vasculares, que son médicos o del grupo hemodinamista o cirujanos o mixtos, que no le dan demasiada importancia. Pero hay algo que acomoda estos problemas y que tiene que ver con el concepto que nosotros desarrollamos actualmente, que se llama mediciones de coherencia. Un aneurisma no disminuye de tamaño. Si alguien ha medido lo suficientemente mal como para que otra persona venga y mida y vea algo más pequeño, quiero decirle que eso es poco probable. Es decir, sí, puede pasar, pero no sería lo más común. Siempre estamos hablando de personas que tienen entrenamiento y que siguen las reglas para medir. Hay un consejo que siempre nos permitimos dar, muchas instituciones o personas que trabajan en consultorios o lo que sea, suelen pedir estudios previos de lo que sea, es decir, tomografías de abdomen, ecografías donde haya sido realizada la aorta bóveda. Esto suele ser muy útil. Muchas veces puede haber imprecisiones asociadas a malas ventanas, a malos momentos para el paciente, a meteorismo, lo que sea. En esos casos puede ser sugerido remedir o rehacer el estudio. Respecto de, hay un consejo que si bien no es el tema de hoy, tiene que ver con qué hacer cuando tenemos endoprótesis, si medir o no medir. Nosotros en las guías actuales de recomendación sugerimos medir, el mundo sugiere medir, y esto tiene que ver con este concepto. Generalmente, cuando el paciente tiene un aneurisma, ese aneurisma ya ha sido tratado con una prótesis. Uno suele ver así, similar a esto, la prótesis, y lo que se sugiere es medir los tamaños a lo largo del tiempo de ese aneurisma, que si bien, por ejemplo, ya puede estar absolutamente excluido, no tiene flujo, etc., las mediciones a lo largo del tiempo tienen que ir cayendo, es decir, tiene que ir disminuyendo por retracción, es decir, todos estos trombos que quedan por acá tienen que retraer las paredes y disminuir. Lo que no debería pasar a lo largo del tiempo es que esas mediciones en un paciente con endoprótesis vayan aumentando, porque eso podría indicar la presencia de leak, y esos leak, ustedes saben muy bien, esto puede ser una prótesis. Esos leak obviamente indican filtrados, los filtrados aumentan la presión y la endotensión, y eso puede seguir actuando como un mecanismo similar al que fue tratado el paciente, es decir, con un aneurisma que sigue su curso y sigue teniendo mortalidad por aumentar el tamaño. Recordar que las mediciones se hacen anteroposterior de externo a externo, nuevamente. Recordar que se mide igual cuando hay una endoprótesis, como el caso que les estoy mostrando. Y que las mediciones en el seguimiento de endoprótesis, siempre tomando la medida más grande que tomemos, es decir, en todos los niveles que podamos hacer cortes, la más grande es con la que nos quedamos, y esa es la que debemos buscar siempre y debería ir disminuyendo. Acá tienen distintos tipos. Por un lado, un consejo, es decir, siempre perpendicular al eje mayor, que la aorta se vea redonda, pero por otro lado,
recordar que el único aneurisma que por ahí escapa de esta regla van a ser los aneurismas saculares, en el cual el diámetro antero-posterior va a ser mayor que los transversos, o si fuera lateralizado también. Estas son las correcciones que hacemos habitualmente, pero no voy a referirme a ello. Acá tienen algunos consejos. Siempre sugerimos completar al menos con una medición de las ilíacas primitivas y volcarlas al informe, al menos las primitivas. Siempre por acá surge la pregunta si en un estudio de aorta abdominal se debe medir la aorta proximal mediodistal y las ilíacas sí o no. La respuesta es, hay un mundo bastante ambiguo para esto, porque hay muchos que hasta está nomenclado dentro de los estudios que condicionan obras sociales o prepaga y dice que la aorta abdominal se debe evaluar hasta la bifurcación ilíaca, no incluyendo las mismas, cuando el estudio es pedido como ecódoper de aorta abdominal, mientras que cuando es pedido como aorto ilíaco, no solamente se deben evaluar los tamaños de las primitivas, sino también los flujos en las ilíacas primitivas y en las ilíacas externas, pues se está buscando algo más. Esta imagen es muy bonita, es solo para recordar que cada vez que nuestro paciente tiene un aneurisma de la aorta abdominal, tiene una probabilidad enorme de tener un aneurisma en las arterias popliteas. El mensaje por aquí, esto también lo publicamos en nuestras guías, es que cada vez que encontramos en un estudio de arterias de miembros inferiores un aneurisma popliteo, recordar que tiene una alta probabilidad de tener un aneurisma en la aorta abdominal y viceversa, es decir, no olvidarnos que nuestros pacientes tienen paredes vulnerables y que normalmente el porcentaje de ellos, los que tienen más de un territorio comprometido, es decir, aorta abdominal y miembros inferiores, toca casi el 40%, es decir, muchos. Acá están viendo aneurismas donde sí se ve la imagen típica del trombo semilunar, como estamos acostumbrados a ver. Están viendo aneurismas que han sido medidos, considerando los bordes externo-externo, como para reafianzar los conceptos. Este enorme aneurisma con un trombo mural que cubre todas las paredes del vaso y parece que dijera la letra A, cuando se abre y cierra por el flujo. Ese tremor o flujo es normal de ver cuando son enormes. Aquí están viendo otro aneurisma que tiene una mioíntima en el medio y corresponde a una disección, una aorta dilatada. Acá están viendo un aneurisma con el efecto de la ectasia, que es lo que se ve en 2D y en 3D, y un trombo sésil, que por el momento pareciera estar despegado, pero bueno, las imágenes tridimensionales contribuyen a mostrarnos que no, que el mismo está pegado y que en realidad se está moviendo la mano, el transductor se está moviendo y por eso no se ve correctamente. Bien, para enfatizar ahora respecto del informe, voy a dirigirme a ello, que ha sido un tema muy requerido en las presentaciones anteriores. Así es que en 2 segundos voy a entrar a ese ítem y ya vamos a continuar. Es la última parte de esta presentación y luego vamos a dar espacio a las preguntas. Bien, ¿qué redactamos en un informe de aorta abdominal o de otros territorios también? Vale la pena recordar que mucho de lo que vamos a mostrar aquí también es útil para otros territorios. En general tratamos de conocer el motivo de la solicitud del estudio. Cuando lo podemos conocer, tratamos de ubicarlo, de ponerlo en nuestros informes, porque tratamos de responder a la pregunta de lo que busca nuestro médico derivador, así que eso puede ser muy útil. Los motivos de estudios pueden ser pedidos en screening de aorta abdominal, es decir, se está buscando porque, por ejemplo, tiene más de 65 años, es tabaquista y tiene antecedentes de aneurisma aorta abdominal en la familia. Para hacer un control evolutivo del aneurisma aorta abdominal o posintervención. En otros casos, podría ser para pesquisa de placa, cada vez más pedido en prevención, o en los casos de síndrome de Leriche, cuando estuviera presente en mí. En el informe se pueden desplegar estas posibilidades para ir volcando los datos, por ejemplo, de las medidas. Ahí estoy volcando mediciones, por ejemplo, de un estudio que podemos haber realizado recientemente, y nosotros lo único que haríamos sería
ir poniendo los valores. En muchos casos, cuando las velocidades son normales, la mayoría de los expertos han consensúan que no debería ponerse, no es necesario ponerlas, solamente poner velocidades normales y a otra cosa. Posteriormente, hay un ítem bidimensional que trata de explicar si existe presencia de placas por sí o por no, si hay aneurisma por sí o por no, y la localización para cualquiera de estos dos problemas, es decir, si hubiera placas, cuál fue la localización, suprarrenal, yuxtarrenal o lo que fuera, en caso de ser aneurisma, exactamente lo mismo. Esas son las consignas generales. Esta es un consejo de primer approach a plantillas, donde qué debería estar informado, donde cuáles son los 3 pilares del informe, en el bidimensional las dimensiones y la evaluación de la pared, en el Doppler las características del mismo, sobre todo para velocidades, y en los casos de IVAR, es decir, cuando tenemos diferentes tipos de prótesis, algunos que tienen que ver con el tamaño y la descripción de la endoprótesis. Aquí tienen un ejemplo de un paciente masculino de 45 años, también nos han pedido que mostremos casos, así que hicimos un mix. 45 años con una válvula aórtica bicúspide, este es el antecedente, más dilatación de la raíz aórtica. Nos envían este paciente, vemos que tiene una aorta proximal, una aorta distal y una media en tamaños normales, no tenemos nada para decir, están debajo de los límites que suponemos que son normales. Las ilíacas que no dicen nada, el flujo que tampoco dice nada, es decir, tiene velocidades en límites normales, y el informe, la plantilla de informe correspondería a estos ítems. Podríamos volcar o no las velocidades, enfatizo eso. Podríamos describir el diámetro proximal, el medio y el distal. Las características del flujo Doppler, que basta con poner que son normales. Las arterias ilíacas primitivas, globalizarlas explicando que ambas arterias ilíacas primitivas tienen medidas menores a 10 milímetros, entre paréntesis normales, o los tamaños de las mismas. Y obviamente, como no tiene placas, no tiene aneurisma, no tiene nada, el estudio es normal. Esa sería una plantilla ideal. En este otro caso, tenemos un paciente de 71 años que tiene múltiples factores de riesgo y que tiene como antecedente el dolor lumbar y un deterioro en la marcha. Se solicita este estudio y en primera instancia ya comenzamos a ver estos tamaños que me gustaría que se animen a decirme, por favor, o a decir si tiene aneurisma o no, y si ven por ahí alguna cosa más, algo más en el estudio. Si lo quieren poner en el chat, va a ser muy bienvenido. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien, bien, bien. Bien, magnífico. Perfecto. Bien, eso quiere decir que estamos viendo que los tamaños, en este caso, no alcanzaría para que nosotros definamos como un aneurisma de aorta abdominal, y por otro las irregularidades de la pared, si han sido medidas y superan los 3 milímetros, estamos hablando de presencia de placas. Entonces, podríamos seguramente estar de acuerdo en esas variables. Ahora les muestro la velocidad y la característica del flujo, no dice nada, las velocidades son bajas. Acá tiene algunos datos, me voy a volver un poquito para atrás. Y acá sí hay un dato importante que tiene que ver con que en las femorales tiene flujo con retardo de tiempo al pico sistólico y velocidades elevadas en la arteria ilíaca común derecha. Entonces quiere decir que estamos frente a placas, no aneurismas, en un paciente con una estenosis o probablemente un síndrome de Lerich. El síndrome de Lerich en general fue descrito para ambas arterias ilíacas primitivas o para la aorta, pero existe un concepto global que dice que también existe de alguna manera lo que es Lerich unilateral, discutible o no, sepan que van a escuchar hablar de eso. Aquí están las velocidades que tenía la primitiva derecha, cómo se cuantificó que tiene una estenosis significativa, y acá viene un punto que me voy a permitir enfatizar. Este es el modelo de informe. Cuando la aorta no supera los 30 milímetros, se habla de hablamos de ectasia, es decir, cuando la misma tiene de 25 a 29 milímetros, lo voy a anotar acá grandote, 25 a 29 milímetros,
se habla de ectasia de aorta abdominal y corresponde no a aneurisma, sino a un tamaño mayor al esperado, pero se denomina ectasia. Eso lo deberíamos tener fresco, no olvidarlo, para que nosotros siempre sepamos qué es una ectasia y qué es un aneurisma. Entonces hasta acá creo que vamos, espero que vamos bien, que vayamos bien. Otro punto que me parece por ahí importante para recordar es el que continúa. Acá tenemos mediciones de aorta, pero yo quiero que acá miren porque en este caso de una persona de 65 años con múltiples factores de riesgo, que va a un chequeo cardiovascular, sí se observa un aumento de tamaños de la aorta, ahí vuelvo, de 3.3 centímetros, 23 milímetros. Acá sí estamos frente a un aneurisma. También pueden ver irregularidades que seguramente no nos va a costar diagnosticar como placas y velocidades que son del límite normal y no nos dicen absolutamente nada. Las arterias ilíacas tienen un tamaño de 1.8 milímetros para un normal esperado de 10 milímetros. En este caso tiene 18 milímetros, perdón. Y estas arterias tienen un calibre ligeramente aumentado. Acá tienen cuando uno va progresando en las vistas longitudinales y encuentra mayor tamaño de una de ellas, donde ya supera los 2.5 centímetros, 25 milímetros, claramente tiene más de 1.5 veces el tamaño previo, con lo cual se considera aneurisma de la arteria ilíaca primitiva. Acá les voy a dejar para que lo lean tranquilamente, tienen cómo se informa de este tipo de estudio. Y el punto más importante probablemente de este estudio es considerar o recordar la descripción de la medición anteroposterior y transversa de la aorta abdominal, la morfología de la misma, y en este caso una arteria ilíaca primitiva que al superar el 1.5 veces su valor, nos está marcando que tiene un aneurisma de la misma. Yo creo que si eso ya nos queda en un informe de esta manera, bueno, creo que ya nos hemos facilitado y hemos dado toda la información necesaria. Vamos a continuar entonces. Acá tienen el caso número 4. Es una persona de 50 años, tabaquista con dolor abdominal e hipotensión. Este es un dato no menor. Ustedes ven en principio estos tamaños de aorta abdominal. Me gustaría que me digan si les parece que es aneurismático o no. Bien. Creo que la mayoría vamos a coincidir que la misma tiene un tamaño aumentado, es decir, supera en algunos de los niveles los 30 milímetros. Eso vamos a estar de acuerdo. Ahí tienen la vista de aorta con los flujos de los mismos que no dicen absolutamente nada, un flujo bifásico. Y a la hora de hacer un pequeño repaso de la aorta, con tomografía nos invita a ver algo más que probablemente en este estudio sí se estaba viendo y que tiene que ver con ese doble flujo, doble lumen. Me gustaría saber qué les parece esta imagen, de qué estamos hablando, qué tipo de dilatación es, por qué tiene estas características, en fin, me gustaría conocer cuál es su visión. Así es que, bueno, vamos a esperar a ver si quieren hacer algún diagnóstico. Ahí estoy viendo, muy bueno. Fantástico. Claramente todos están viendo o diagnosticando una disección. Esa disección también se va a ver en otros métodos y muchas veces, como en este caso,
uno está muy atento a mirar el centro de la pared y el flap de la mioíntima, realmente lo buscamos con mucho énfasis, no se ve con la claridad que quisiéramos, realmente no se ve, lo tengo que decir, pero bueno, esa imagen de doble flujo, doble lumen, es lo que nos hace sospechar que estamos frente a este caso de un aneurisma de disecado, es decir, una disección de aorta abdominal. Acá tienen cómo se informa este tipo de patología, y ese tipo de patología obviamente corresponde a una disección. Lo dejo 2 segundos para que lo puedan ver. Acá tenemos un paciente ya que recibió una endoprótesis, en este caso Nibar, hace 2 años, hace un estudio de control. Les pedimos que presten atención a las escalas, porque en realidad estamos poniendo escalas bajas. Esto tiene un porqué. La razón del porqué va a ser buscar flujos alrededor de la prótesis. Y estos flujos a veces pueden tener jet de alta velocidad o de baja velocidad. Siempre empezaremos con los de baja velocidad. Un punto no menor es medir el tamaño del aneurisma, que aunque ha sido excluido, tiene que ir a lo largo de todos los estudios disminuyendo de tamaño. Hay que medir en la mayor cantidad de porciones posibles donde esté el IVAR y donde esté la endoprótesis, y tomar siempre la más grande como el parámetro que uno va a comparar a lo largo de todas las mediciones y todos los estudios. En este caso, todo hace pensar y todo hace ver que hablamos de una endoprótesis normoinsertada, que no genera mayores problemas, y que en este caso no implica ninguna anomalía, ninguna patología. Bien, vamos a seguir. Si este informe les parece que está bien, está correcto, está perfecto. Bien, vamos a compartir el link prometido. Ahí se lo estábamos pasando nuevamente. Vamos a quedarnos atentos para ver las preguntas. Ahí está, lo tienen ahora en el chat. Si gustan, lo pueden cliquear para ir a la página y ya después completarlo si tienen interés. Esto es sin compromiso. Siempre lo hacemos llegar porque son cursos que tienen mucha demanda, mucho cupo, y estamos priorizando a quienes por ahí no siguen o tienen interés a esta altura del año. Bien, vamos entonces a la pregunta. Ahí está en el chat, búsquenlo y ya lo tienen. Bien, vamos entonces a preguntas. Vamos a tratar de responderlas. Bueno, sí, hay una primera pregunta muy interesante, tiene que ver con venas. Si más de 1.5 está el tamaño de la vena, si se considera dilatación de la misma. La respuesta es sí. Lo único a corregir, no está puesto ahí en la pregunta, pero es común que se llame aneurisma venoso. El término aneurisma es solo para arterias. En el caso de las venas se llama ectasia o Wolfos. Ahí, bueno, Pablo dice, ¿cómo haces para alinear un haz de ultrasonido para poder ver el eje longitudinal aorta abdominal distal y las dos ilíacas en el eje longitudinal como mostraste recién? Bueno, la verdad es que mucho es artesanal. Lo que quiero decir es que normalmente tratamos yo lo voy a tratar de mostrar en una gráfica, pues es una muy buena pregunta para responder. Así que ahí lo voy a tratar de mostrar. Pablo, gracias por la pregunta. La realidad es que cuando el abdomen del paciente es y por ahí la aorta tiene una dificultad de alineación, lo que nosotros hacemos es generar una mayor compresión del transductor para que esto a la vez se vea en la imagen de nuestro monitor con una mejor alineación de la aorta abdominal. Es decir, en la vida real yo veo esto, este es el paciente, y en mi monitor, cuando genero una compresión, que también le llaman taloneamiento, creo, yo puedo, como al generar esa compresión, alinear para un lado y para otro la aorta o las ilíacas. Y está muy buena la pregunta, Pablo, porque la verdad es que yo siempre digo que el vaso más difícil de alinear para medir sobre tanto normalidad como estenosis, a mi modo de ver, son las arterias ilíacas que hacen curvas, es decir, hacen curvas como estas, normalmente las hacen, o sea, se ven así.
Y a veces encima nosotros no tenemos nuestro transductor es convex, es decir, nuestro transductor genera insonación de esta manera, nuestro haz de ultrasonido cae para un lado o para el otro, es decir, acá los ángulos no son de los más felices. Así que en buena hora que hayas hecho esa pregunta, gracias. Así, hay preguntas respecto a si se miden todas las placas del Doppler arteria aorta abdominal. La verdad, voy a ser enfático en esto. Cuando una de ellas supera el límite máximo, por ejemplo, más de 5 milímetros, ya define que esa placa es prominente. Si supera el 3 y todas las demás tienen un tamaño aproximado, yo no me ocupo de medir las demás, solamente explico que hay placas difusas, dónde están localizadas, qué característica tiene. Respecto a qué borde consideramos para medir, siempre las mediciones quedan integradas dentro de borde externo a borde externo para la aorta abdominal. Para las placas, desde el borde de la adventicia, la cual no tiene que ser incluida, hasta el borde endoluminal. Respecto al síndrome de Lerich, de qué manera lo planteamos en el informe, en el sitio donde nosotros encontramos las velocidades elevadas, por ejemplo en la aorta abdominal, vamos a informar que en ese sitio existe una estenosis severa o significativa de velocidad, con disminución de los flujos distales, por ejemplo, también está observado a nivel de las ilíacas o las femorales, en forma bilateral, y esa sería una forma correcta. Si yo puedo describir la placa y la calidad de la placa y la característica acústica, mucho mejor. ¿En qué caso consideramos el flujo de la aorta bajo? Esta es una buena pregunta de Mariela, que tiene que ver con que se considera que si está por debajo de la mitad de la velocidad máxima esperada, ese flujo ya es ectásico. Quiere decir que si la velocidad media esperada en una aorta es de 1 metro, por debajo de 50 ya se considera que la misma es ectásica. La ectasia tiene mayor riesgo de alguna manera de trombosis. Así que buena pregunta. Ahí estamos viendo más preguntas. Mira qué buena pregunta. Acá hay una que la voy a leer porque es muy buena. Dice, en relación a la variabilidad de la aorta abdominal en la medición por eco, si nos podría apoyar con los parámetros de AngioTac para correlación y para poder realizar el seguimiento con eco. Esta es una pregunta tan buena que la vamos a tener que agregar a la respuesta en las presentaciones, sobre todo para seguimiento, ¿no? No ha sido el tema de hoy, pero bueno. En general, en la aorta abdominal, por arriba de los 40-45 milímetros, siempre tratamos que la misma sea evaluada al menos por un estudio no ecográfico. Es decir, cuando un aneurisma supera las mediciones de 45 milímetros, uno de los estudios que se debería realizar debería ser otro método, es decir, una tomografía o una resonancia, pero en ese momento hay que hacer el corte. ¿Para qué se realiza ese corte? Bueno, sencillamente porque es necesario tener una correlación, como bien nos pregunta ahí Griselda, respecto de lo que está viendo uno y lo que está viendo otro. En ese momento vamos a tener la correlación de lo que ve la tomografía y lo que ve el eco. Esa correlación idealmente debería ser menor a la correlación media interobservador, es decir, a 2.5 milímetros, para que nosotros podamos seguirlo con eco. El dato más importante de esto es que ese dato sea brindado también al ecografista que vaya a hacer el seguimiento para evitar irradiar tanto al paciente. ¿Por qué? Porque necesitamos que cuando se va acercando a los 50-55 milímetros, donde va a necesitar intervención, el estudio que vaya midiendo sea certero, tenga la menor dispersión de la verdad posible. Entonces, ese sería el consejo de cómo hacer la medición con respecto a la dispersión. La manera es esa. Para la sendoprótesis es exactamente igual.
Nosotros publicamos hace un par de años un artículo en European Heart Journal donde presentamos un algoritmo de sugerencia y para endoprótesis, seguimiento de endoprótesis, y en el mismo decíamos que siempre en el primer momento del seguimiento, la ecografía más la tomografía se deberían hacer para obtener en ese primer momento, al mes, entre el mes y los 6 meses, una correlación entre uno y otro, y a partir de ahí tomar la tomografía como referencia que el ecografista debe conocer, no solamente para descartar los leaks, sino también para tener la correlación de tamaños y medidas. Así que buena pregunta y agradecidos. Hay una buena pregunta también ahí que tiene que ver con cómo diferenciar un pseudoneurisma de un aneurisma. La verdad es que en el caso de la aorta abdominal, los pseudoneurismas clínicamente van a ser poco frecuentes y van a ser eventos de emergencia o urgencia, pero también haciendo honor a esa verdad, muchas veces ese diagnóstico inagudo nos va a llevar más por el lado de la clínica que por el lado de la imagen. De manera que en la vida real, cuando uno lee los papers, cuando uno hace muchos de estos estudios, dice, bueno, el aneurisma siempre tiene pared, el pseudoneurisma no, pero a la hora de ver con un abdomen difícil, no es tan fácil diferenciar como nos aprendemos día a día y la realidad es que felicito a quien hace esa pregunta porque de alguna manera también me permite expresarle mis dudas, pero cuál es el territorio donde si uno ve en agudo una persona de dolor abdominal, hipotensión, etcétera, etcétera, ve un aneurisma y ve un algo más, sospechar que sea algo más en su aneurisma que es la manifestación de rotura. Una buena, gran pregunta dice ahí si se mide el trombo o la luz. Esa es una gran pregunta. Es muy frecuente que esa pregunta nos la hagamos. Entonces yo siempre pregunto, ¿para qué deberíamos medir el trombo? ¿Cuál sería el objeto? Y la realidad de lo que se mide, primero que nada, para el aneurisma son las paredes, borde externo, borde externo. Luego, cuando hay trombos, se puede medir el lumen del vaso cuando se esté planificando, por ejemplo, si va a ser intervenido con endoprótesis. Ahí podría tener una utilidad. Si no va a ser intervenido, no tiene mucha utilidad, por ejemplo, medir el lumen, medir la semiluna de trombo, la altura del trombo, el largo del trombo. Es decir, hoy por hoy tiene poca utilidad. Van a ver que en los estudios de rezo o angio prácticamente no se informa y no se mide porque no se le ve la utilidad, salvo la excepción que les acabo de dar. Bueno, hay una pregunta respecto de cuándo se aconseja realizar el seguimiento del aneurisma. Yo les voy a mostrar ahora en 2 segundos porque hay una tablita y de paso ahí tienen la cita para quienes lo quieran ver, es muy práctico. Ese es el artículo que les comentaba, que no el que apareció en Twitter de la SEC, sino uno que escribimos hace algunos años. Ahí lo van a ver. Aquí está alguno de los puntos que nos han estado preguntando, pero yo los quiero llevar acá. Hay una gráfica y me pareció que estaba bastante buena y que tiene que ver con los momentos de los estudios. Es decir, en el screening, en el ultrasonido, no queda duda que es el método. Cuando uno tiene que planear, ya que el paciente sobrepasa los 45 milímetros, ya el ultrasonido no alcanza, hay que asociar la tomografía y la resonancia. Cuando ARIVAR ya ha sido intervenido, los 2 métodos al menos tienen que ser hechos, el ultrasonido más reso o más tomo para ver las medidas de correlación. Y los planeamientos quirúrgicos también exactamente lo mismo. Después hay otro punto que me gustaría compartirles y que tiene que ver con la pregunta que nos acaban de hacer. Estos son los seguimientos. Ahí justo acabo de ver la pregunta. Respecto a los seguimientos, ahí tienen los tiempos. Entre 30 a 39 milímetros hay un error que se borró el 0, no sé por qué. 30 a 39 milímetros 24 meses, hasta 45 milímetros cada 12, y ya cuando tiene
más de 45 milímetros, acá sí ya hay que hacer todo muy grueso y los controles se sugieren que sean a partir de esos tamaños cada 3 meses. Ahí respondimos esa otra buena pregunta. ¿Cuál es el valor del índice estenótico que considera para las estenosis significativas? Es más de 2. Esto quiere decir, ya lo vamos a mostrar en la próxima presentación, tiene que ver con cómo se miden las estenosis en el 2022. Pero normalmente la aorta, si tiene una velocidad X, supongamos de 100 centímetros sobre segundo, y en algún lugar tiene una placa y en ese lugar la velocidad duplica, supongamos sobrepasa el 2, aquí se dice que ya esta estenosis tiene alrededor, perdón, más del 50% y ya se considera significativa. Hay una regla global que se usa universalmente que dice que cuando duplica tiene más del 50 y cuando triplica ya la estenosis superaría el 70%. Son las escalas que usamos actualmente, muy similar a otros territorios, a miembros inferiores, etc. Muy buena pregunta, acá estoy viendo una que dice si los diámetros aórticos se deben medir en sístole o en diástole. Esto es algo que muy pocos se lo preguntan. La realidad es que si uno tuviera la posibilidad, ustedes seguramente han visto que muchos de los estudios que yo he mostrado están gatillados con el electro. Esto es solamente porque se está buscando otras cosas, sobre todo en ecografía tridimensional. No es necesario hacerlo, pero generalmente siempre se va a buscar en el momento de máxima expansión de la aorta, y ese momento de la máxima expansión donde todos frizamos el loop y medimos, siempre es en sístole. Así es que cada vez que corremos el trackball o el pad del equipo, buscamos ese momento. Pero hasta inconscientemente siempre lo buscamos, aunque no sepamos que estamos cayendo en sístole, pero ese es el momento. Acá hay una linda pregunta, estas son las que más me gustan. Mira, dice así: en un paciente asintomático en el consultorio, como hallazgo de aneurisma aórtico infrarrenal, ¿qué tamaño considera para enviar al paciente a la guardia de urgencia y qué signo de ruptura inminente considera? Bueno, el primer punto es que si nosotros en nuestro consultorio diagnosticamos un aneurisma como el que yo les mostré, incluso de 10 milímetros por 10 milímetros, o de 8 centímetros por 8, lo que sea, ese paciente no tiene indicación ese mismo día de ser intervenido. Sí tienes indicación de consultar a un experto, intervencionista vascular, cirujano, hemodinamista, quien sea, dentro de las próximas 2 a 4 semanas. Esa es la primera parte de la pregunta, para todas las situaciones. Para los casos donde hay sospecha de rotura inminente, siempre esto es un escenario de urgencia. Siempre es un escenario donde el paciente tiene un aneurisma y tiene un dolor abdominal. Ahí ninguno de todos nosotros sabe si le está doliendo, va a sonar mal lo que voy a decir, pero si le está doliendo la vesícula, si tiene un cólico, en fin, clínicamente podremos diferenciar uno de otro, pero mientras el dolor está presente, el paciente por ahí está hipotenso y hay un diagnóstico ya de aneurisma, ya tiene indicación de ir a una sala de urgencia. Ese caso sí tendría que ser inmediato. Bueno, por ahí nos preguntan si las presentaciones se pueden enviar o como sea. Sí, están siendo grabadas siempre, así que eso pueden acceder cuando quieran. Bien, hay una pregunta muy buena, de vuelta, de Mariela, ¿cuál es la morfología de la onda espectral en los casos de las disecciones? Esto es sumamente variable. La verdad es que yo siempre digo que en el pasado, yo esto lo digo porque hago y trabajo mucho con ecografía transesofágica, aprendimos muchas cosas que después las tuvimos que desaprender, que eran verdades que después se transformaron en verdades relativas, por no decir mentiras. Tiene que ver con los flujos. Generalmente si nosotros nos metemos en un TIR y estamos en lo que se llama luz verdadera, que es por donde viene circulando el flujo desde el corazón, desde la válvula aórtica, a la salida de los TIR, las ondas son de alta velocidad, y esa sería como una primera visión. Lo cierto es que si yo me meto en la falsa luz o en la verdadera luz, en los casos que estuvieran cerrados los sacos, también habíamos aprendido que, por ejemplo, en la luz falsa,
el flujo puede ser negativo, mientras que la luz verdadera, yo se lo dibujo incluso con los colores que van a ver, puede ser positivo. Con el tiempo aprendimos también que los sacos a veces están rotos, y cuando están los sacos rotos, los dos tienen color rojo, por ejemplo, los dos tienen ondas positivas, y esa regla prácticamente se cae. También hay algo que decía que los flujos, cuando hay disección, tenían que ser o pueden ser positivos o negativos. Lo cierto es que vemos que no es tan así, que hay mucha variabilidad, y que como que no hay una regla que oriente con especificidad el diagnóstico de disección. Todas las variables que acabo de mostrar son las que he visto y las que he aprendido. Si a eso le agrego que a veces el falso lumen comienza tempranamente a extasiarse o a trombosarse, a tener velocidades bajas, a veces nos encontramos ausencia de flujo directamente. Mira qué buena pregunta de Nicolás. Gracias, Nico, por hacerla. Nico es un súper experto en terapias endovasculares. Trabaja en Mar del Plata, es especialista también en Doppler, así que hace buenas preguntas y observó algo que se me pasó. Nos pregunta si realizamos preparación no para el estudio. Sí, la recomendación es un ayuno de al menos 6 horas. Recordar siempre a los pacientes que los ayunos no son para medicamentos. Y esa es la primera respuesta. Y la segunda, hay instituciones que a veces se permiten indicar simeticona con un régimen de por lo menos un día previo cada 8 horas. La realidad es que yo no he hecho nunca esos regímenes por varias situaciones, pero bueno, ahí respondió las preguntas. Gracias, Nico. Ahí vemos que se repite esa pregunta, así que claramente se dieron cuenta que me olvidé de darla. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para pacientes con obesidad mórbida en los que no se limitan bien los bordes de la aorta abdominal? Es una buena pregunta, o pacientes de UTI inclusive. La realidad es que contra la mala ventana no existe algo que vaya a cambiar el mal resultado. Es decir, si no vemos bien los bordes, toda medición puede ser errónea, discutible o incluso acertada, porque podemos caer de casualidad, pero la verdad es que ahí no tenemos mucho para hacer de los métodos de superficie, con lo cual a veces en la terapia ese paciente no se puede mover, y lo único que yo me permito sugerir, que es lo que yo hago en estos pacientes con obesidad mórbida, en las terapias inmóviles, que no se pueden hacer otro método, es usar ventanas laterales, es decir, alejarnos de la línea media, y a través de esas ventanas muchas veces podemos delimitar mejor los bordes de la aorta, visualizarla y medirla. Hay otra pregunta que dice, si uno tiene una disección, si el diámetro de la aorta puede ser normal, y en ese caso podría incluso no sospecharlo, siempre va a ser ectásica. Yo se la traduzco, pero está muy bien redactada la pregunta. La realidad es que sí, las disecciones crónicas, uno esperaría que la aorta esté dilatada, pero la realidad es que yo he visto a lo largo de estos años disecciones crónicas en pacientes que estaban asintomáticos, o sea, nunca se enteraron. Estamos hablando de aorta abdominal, con tamaños prácticamente normales o ligeramente ectásicos, con lo cual creo que la regla de la ectasia más la disección sí está la mayor parte de las veces, pero también un tamaño normal puede tener una disección. Incluso cuando es aguda, no tiene tiempo de dilatarse la aorta y el tamaño es normal. Ahí mira otra buena pregunta, dice, cuando veo aumento del diámetro en una aorta con endoprótesis, así no veo la fuga Doppler, debo poner como sospecha endofuga. Esa es una pregunta que me va a costar responder, porque la realidad es que cuando nosotros vemos aumento de tamaño en un paciente que tiene una endoprótesis, en el informe, cuando nosotros ponemos en la conclusión que observamos respecto a estudios previos
un aumento de tamaño mayor a 5 milímetros, podríamos sugerir que al no haber sido visto en ningún tipo de endolic por el ecodoppler, podría ser necesario correlacionar con otro método, que estamos pensando en cualquier método de contraste de tomografía. Es la forma de cómo yo me manejo con esa pregunta, esa situación, pero es difícil a veces porque uno, si tiene disponibilidad y ve que está grande, y a veces el paciente por ahí se realizó una tomo, yo trato de ver la tomo y si veo que tenía un endolic y yo no lo vi, eh, explico que por la tomografía había referencia de un endolic, que el Doppler no lo vio, no hago trampa ahí, no es necesario, si uno no lo ve, no lo ve, pero que los tamaños están aumentando y eso indica progreso de ese endolic y la presencia de un aneurisma no cerrado. Mira qué buena pregunta esta también, Román, muy buena. ¿Es necesario y útil medir la longitud del aneurisma? La respuesta es no. La longitud del aneurisma puede ser útil medirla solo cuando está el paciente encaminándose hacia terapias de intervencionismo. Ahí siempre es útil. O sea, cuando está entre 45 a 55 milímetros, medir la longitud del aneurisma puede ser útil. Ahí sí yo sugiero hacerla, la tomografía lo hace espectacularmente bien, la resonancia mejor, y el ecodoppler, para ser muy franco, más o menos, porque la aorta está rotada, y aunque hace lo mejor posible, no sé, pero hay que hacerlo. Lo otro que hay que medir, aprovecho para responderte, Román, esa buena pregunta, es la distancia de lo que se llama cuello del aneurisma. Eso quiere decir desde la arteria renal más baja o más distal al corazón, que es la izquierda, hasta el lugar donde vos ves que la aorta supera los 30 milímetros. Eso se llama cuello, se aconseja medirlo, lo miden los otros métodos, nosotros también lo podemos medir y lo recomendamos actualmente. Después, si es posible que se generen dudas respecto de la luz verdadera y la luz falsa, claro que sí. Es uno de los temas que a mí, hablando académicamente, más me divierten porque muchas veces no es tan fácil diferenciar la luz verdadera de la falsa, dado que la mayoría viene desde la aorta torácica, ninguno está viendo la aorta torácica, y como les decía anteriormente, los criterios que aprendimos en el pasado los tuvimos que desaprender cuando tuvimos métodos de mejor calidad que nos enseñaban realmente por dónde estaba entrando el flujo, y todas esas reglas de que si era así era verdadero y si era así era falso, hoy en día no son tan así. Así que sí puede pasar que no se puedan diferenciar. Ahí Daniela nos hace una buena pregunta. En el caso de aneurisma con disección, los dos flujos no deberían ser en la misma dirección o el mismo color. En parte sí, Daniela, porque, por ejemplo, yo ahí daba el ejemplo del dibujo que quedó atrás de la pantalla. Cuando existe un TIR, es decir, un agujerito por el cual el flujo sale de la lámina de la luz verdadera, por donde viene realmente el flujo desde la válvula aórtica, se escapa y sale hacia la falsa luz. En la teoría, en el mismo momento sistólico, en los dos lados tiene que ir con el mismo color, la misma dirección, por ejemplo, hacia el distal. En muchos casos, cuando hay un saco corto a nivel distal, es decir, el mismo flap hace unos zigzagueos y hace una suerte de fondo de media, como si fuera una media, la punta de una media, el flujo rápidamente encuentra alta presión distal y retrocede, es decir, tiene un color, el verdadero tiene rojo y el falso tiene azul, como el caso que les mostré recién. Por eso los dos tenían flujos diferentes. Algunos hablan de retroflujo, cuando el TIR, es decir, el sitio de ruptura entre la luz verdadera y la falsa, está distal, el flujo entra, pasa por el TIR y retrograda, y ese también sería el caso similar al que yo me mostré. O sea que la respuesta es, sí, se puede ver como vos lo decís, puede pasar que se vea también en forma bidireccional en la luz falsa, y las dos situaciones son las que comenté. Ahí nos pregunta Cintia, por ejemplo, cuáles son los valores para estenosis moderada o severa. Hay una regla, Cintia, que dice que cuando duplicás es más de 50, cuando triplicás es más de 70, y cuando cuadruplicás se habla de estenosis muy severas, o sea, mayores al 90%. Se traspola las reglas que usan para ilíacos, pero yo se los voy a mostrar en la próxima presentación
cómo medir las estenosis en el 2022, que son los criterios actuales, los nuevos criterios. Mira qué buena pregunta acá. Esto tuvimos un caso esta semana. Nos pregunta si las velocidades en los jóvenes también deben ser consideradas como 100 más menos 20. Y acá, por ejemplo, Griselda hace referencia si yo entiendo que cuando se refiere a jóvenes, por ejemplo, no sé, un adolescente, un niño que puede haber sido el hecho del estudio por otra razón. Lo que te tengo que decir, Griselda, es que cualquier territorio que evalúe si una persona joven de esas características puede superar hasta los 200 centímetros sobre segundo, está relacionado a la elasticidad de las paredes, obviamente siempre y cuando lo hagas con un ángulo correcto, ¿no? Eh, las velocidades de las endoprótesis dependen del tamaño, acá hay esta pregunta, las de 30 milímetros, 27 milímetros o 25 milímetros, generalmente se comportan como una ortectásica, son velocidades muy bajas. En otras palabras, las velocidades de las endoprótesis siempre son bajas, ¿sí? Así que eso está bueno. Ahí hay preguntas nuevamente si las clases quedan grabadas, claro que sí. Hay una buena pregunta de Viviana, que también es una especialista en imágenes vasculares, respecto de si las placas aórticas en el contexto de... se puede medir en lo que es carga de placas en la aorta abdominal. La respuesta es sí, sí se puede medir la carga de placa, esto se hace como manifestábamos en carótidas. Lo que no hay trabajo que justifique, digamos, el uso de la misma, traspolado a lo que se hace con carótidas femorales, sería como la contraparte de la respuesta. Es decir, sí se puede medir, para tener una idea, no es lo mismo tener una baja carga de placa que una alta. Acuérdense que la medición de carga alta era más de 16.5. Bueno, respecto a la medición de trombo ya lo respondimos. Si encontramos un aneurisma con trombo en el consultorio, ¿qué hay que hacer? Lo mismo donde estábamos antes. Laura también ahí la reconocemos, es una cirujana vascular súper prestigiosa. No, la realidad es que no hay que hacer nada, Laura, porque, bueno, claramente no implica un riesgo, ese trombo de aneurisma, un riesgo inmediato, es decir, no tendría que ir a una sala de urgencia. Si tuviera un trombo móvil, por ejemplo, que creo que por ahí viene la pregunta, sí, deberíamos ponerlo en manos de los servicios de urgencia para iniciar un tratamiento que, complicada la respuesta porque no siempre es anticoagulación, acuérdate que tiene un aneurisma, pero bueno, son esos casos que hay que sentarse a pensar, como digo. Las imágenes que mostramos, sí, muchas serían con un transductor cardíaco, es así. Quisimos mostrar eso porque sabemos que hay muchos cardiólogos acá. También mostramos imágenes hechas con un convex, que es lo correcto y lo ideal. Hay algunas preguntas que tienen que ver cómo evaluamos bypass protésicos, aortobifemorales. Bueno, a eso nos vamos a referir en el próximo, que entra la estenosis para miembros y bypass y todos esos contextos. En los lugares donde hay contraste ecográfico se usa en aorta abdominal. La respuesta es sí. Sergio, gracias por hacerla. Sergio es un reconocido ecocardiografista y médico que se dedica a Doppler vascular. Sí, Sergio, la verdad es que sí. Yo no recuerdo si cuando estuviste por estos lados rotando teníamos contraste, tuvimos muy poco tiempo y después con los costos fue imposible mantenerlo en nuestro país, así que hoy en día no lo tenemos, pero sí te sirve el contraste para diversas cosas. Por ejemplo, cuando tenés que delimitar un leak, un endoleak en un paciente con endoprótesis, es el mayor uso del mismo y es ideal. Realmente casi diría que es infalible. De hecho, en ese artículo que publicamos y mostramos, ahí se ven bien las imágenes con contraste, los ves bárbaros, es decir, no se te escapa ninguno. El doble color, el signo de Yin-Yang, es característico de los aneurismas. Es característico de todo lugar donde existe ectásica. El flujo, cuando disminuye las velocidades, se genera un efecto de retroflujo que tiene que ver con la ectasia del flujo, es decir, el ultrasonido, el frame del ultrasonido, detecta lo que se denomina ambigüedad de velocidades, es decir, la velocidad se vuelve tan baja que
incluso detecta velocidades que están retrogradando. Si se ven los aneurismas, la respuesta es sí siempre, pero también no olvidarse que se puede ver, por ejemplo, en una arteria ectásica. También lo podés ver, pero ya no es el Xinjiang de ectasia, en los pseudoneurismas, porque el flujo está entrando, a veces parece al retrógrado que está saliendo, pero eso ya no es ectasia. Los pseudoneurismas también lo ven. Se pueden ver varias estenosis significativas en el recorrido de la aorta abdominal. La respuesta va a ser sí, Melissa, pero no es lo más común. Lo más común a veces es encontrar una sola estenosis, que es distal. Sí podés encontrarte alguna estenosis extra en las ilíacas, con lo cual eso sí contestaría tu pregunta. Y aquí hay otra pregunta, ¿a qué se refiere con la carga de placa? La referencia tiene que ver con la medición del área de cada una de las placas que presenta el paciente en un territorio. Por ejemplo, si el área de la placa a nivel medio de la aorta abdominal para el posterior es de, ejemplo, 16 milímetros cuadrados, más otra placa a nivel distal que es de 16 milímetros cuadrados, la sumatoria de carga de placa de la aorta abdominal de este paciente, supongamos, va a ser de 32. A eso nos referimos con carga de placa, que sería como expansivo lo que se hace en arterias carótidas y aorta abdominal. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Me despido. Vamos a estar en el próximo miércoles compartiendo las estenosis, cómo medirlas en esta nueva era 2022 en carótidas femorales y algunos otros territorios. Muchas gracias, nos estamos viendo y gracias por haber estado acá.